Señor Polo, ¿qué pasó esa noche según usted en el caso Sarria? Básicamente, profesor Romero, los hechos son confusos. Mi memoria es corta y el aguardiente también era corto en ese momento. Básicamente nos encontramos en una escena de una película de Buñuel donde ciertos jovencillos, adolescentes de entre los 13 y 16 años, exacerbados en su comportamiento debido a la alta dosis de alcohol consumida, empiezan a cometer toda clase de exabruptos e improperios que terminaron con la integridad física de los bienes materiales de la casa del señor Sarria. De la casa de Sarria. De la casa Sarria. Básicamente son unos jóvenes desenfrenados en medio de su excitación, terminan siendo toda clase de vejámenes contra las propiedades de la señora Sarria y del señor Sarria, llegando a extremos que rayaban con la locura y la demencia. Extremos tales como ponerse la bata del señor Sarria y después de haberla utilizado, ni siquiera dejarla en el mismo lugar donde la habían tomado. Tomarse hasta el agua de los floreros, debido a que el alcohol, su único medio que los alimentaba, había terminado. Simplemente procedieron a tomarse el agua de los floreros y luego a orinarla por las ventanas. Realmente era un espectáculo dantesco, y eso es un poco de lo que recuerdo de este drama, de esta tragicomedia, diría yo, en que se convirtió el caso Sarria. Señor Polo, según versión libre del ya muy reconocido profesor Javier Darío Montoya, implicado en este bochornoso incidente, él dice que fue absolutamente inocente, que es absolutamente inocente de los cargos que se le han imputado. ¿Qué nos podría decir la parte acusadora, es decir, la misma familia Sarria, en este caso representada por Carlos Andrés Sarria, quien, según nuestras fuentes, se encontraba presente en la noche de los hechos, en el lugar, en la escena del crimen? Bueno, yo he tenido varias conversaciones a posteriori con Carlos Andrés Sarria. Él aún no se repone de ese incidente, y básicamente lo que él expresa es un total repudio hacia los actos vandálicos cometidos en aquella noche, y especialmente hacia el señor Montoya. Él culpa de manera sistemática y absoluta y vehemente al señor Montoya como actor principal, intelectual y material de los actos consumados y perpetrados en aquel recinto aquella noche. Queremos saber si el caso Sarria sigue abierto. Hombre, no, eso está cerrado hace mucho tiempo. ¿Según quién? ¿Según quién? Eso ya, ni siquiera en los anales de la historia queda recuento de ese tipo de acontecimiento oscuro para la historia de este país. ¿Según quién está cerrado este caso, señor Montoya? Este es un caso que hombre, no, señor Romero, déjeme decirle que esto es un caso que eso no tiene caso. O sea, insista en eso, hombre, por favor. O sea, ya es hora de que renovemos la historia de este país y pasemos al posconflicto. El caso Sarria es parte de un pasado remoto que no queremos rememorar. Pero profesor Montoya, usted no merece ni perdón ni olvido por este desastre. Hay paramilitares que han salido mejor librados. No querrán encontrarse con sorpresas desagradables para cada uno de ustedes. Sobre todo para mí. Mejor déjenlo quieto. ¿Qué ley de justicia y paz? Sobre todo Romero. Pero si yo ni siquiera fui. Podría usted encontrarse con cosas que no quiere afrontar, que no quisiera ver a la cara. Pero si yo ni siquiera fui al lugar donde ocurrieron los hechos, esos hechos Eso es lo que usted ominosos. cree. Eso es lo que usted cree hasta este momento. O sea, yo sí fui. Esta cosa,
es una cosa, digamos que los hechos son un poco confusos. Claro. Confusos para su favor. No, como sucedieron en el espacio-tiempo, es algo así como Lost. Una cosa lo que pasó antes y después en la isla, algo así, Romero. Claro. Oiga, ahora que lo pienso, Hay una realidad paralela de la cual usted hace parte. Es como el remake de Viaje a las Estrellas, donde J.J. Abrams cambia el tiempo para volver a empezar. pues es más o menos lo que describe la canción de los Diablitos, que yo quisiera que la Tierra girara al revés. Y volverme a poner la bata del papá de Y Sarri. volver a cometer los mismos errores. Quisiera que volviera a pasar todo para hacer todo igual. Montoya, rápidamente, diga sí, responda solo con sí o no. ¿Se puso usted la bata? Usted está grabando esto, ¿cierto? No, por favor, Javier, por favor. Es hora de que afronte la verdad. Esta llamada está siendo grabada por motivos de seguridad. Diga rápidamente, por motivos de calidad del cliente. De calidad del servicio. Diga, ¿se puso usted la bata del papá de Sarria? ¿Sí o no? Jamás. Y nunca lo volveré a hacer. Es todo lo que tengo que decir. Nunca me la puse, pero no me lo hace. Llegó. Me la puse y nunca me la he quitado. Bueno, la bata del señor Sarria. ¿Qué pasó con la bata, señor Sarria? Pues creo que básicamente en medio de la locura de la noche, señor Montoya decide ponerse la bata como el dueño de casa. Él se sintió como en su casa, se sintió como el hombre de la casa y le pareció bien ya irse a sus aposentos a dormir, solo que él no había caído en cuenta que no se encontraba en su aposento. Quizás desde la época de Sangre Negra no se veía un acto de tal sevicia y maledicencia.